Chao. Colombiano, específicamente en la calidad a partir del modelo cual 2K. Nosotros somos Angélica García y Nancy. La fibra es el cuerpo de agua en donde el municipio de Arbeláez, más o menos el 70% de las aguas residuales llegan a una planta de tratamiento de agua residual ubicada en las afueras del municipio. Esta planta está tratando aproximadamente 22 litros por segundo. La quebrada La Lejía, el tramo de estudio inicia aproximadamente en 50 metros aguas arriba de la petar, con el fin de poder tener datos de calidad de agua de la quebrada antes de que llegue el pertinente realizado. De la longitud del tramo de estudio es de 1550 metros, en donde se tomaron muestras de calidad de agua, y el modelo representará 200 metros adicionales para analizar el comportamiento aguas abajo. Este municipio geográficamente se encuentra en altitud de 12 grados con 21 segundos y 0.575 minutos, al norte con una longitud de 66 grados 08 segundos y 13.480 minutos al oeste, y cuenta las siguientes características climatológicas y demográficas. Con una temperatura promedio de 20 grados centígrados, una altitud de 1.407 metros sobre el nivel del mar, una población de 21.000 habitantes, una población rural del 80%, una población urbana del 20% y una distancia de Bogotá a 82 kilómetros. Además de eso, cuenta con unos pesos térmicos de cálido hasta el páramo. También la zona rural del municipio pertenece dentro de la cuenca hidrológica con una gran cantidad de recursos hídricos, los tales como el río Guavio, el río Batán, el río Negro, donde desemboca la quebrada La Lejía, el río Cuba, el río Hato, el río donde se toma la agua para potabilización. Además de eso, es importante tener en cuenta la distribución socioeconómica, debido a que se deben entender las características de todos los vertimientos que se realizan a lo largo del cauce, tales como la ganadería y la agricultura. En ganadería tenemos la pola avícola, y en cultivos tenemos como el papa, el plátano, habichuela, y tenemos aquí podemos ver el mapa descriptivo de los tramos con unos tramos y para los muestreos: aguas arriba, efluente de la Plama, fuente puntual, cuarto sitio 1, sexto sitio 2 y el séptimo efluente Petar, y la red de alcantarillado municipal. Acá en el mapa podemos observar cada uno de los sitios donde se encuentra ubicado. Entonces, luego de hacer el muestreo en cada uno de estos puntos, se hace un estudio de los parámetros tales como la alcalinidad, la de BO5 filtrada, la de BO5, la de cubo, los coliformes, el fósforo, los nitratos, los nitritos, el nitrógeno molecular, el nitrógeno total, el oxígeno disuelto, los sólidos suspendidos y las grasas y aceites. Para el modelo cual busca es importante tener en cuenta algunos datos que el modelo nos exige, tales como la fecha, latitudes, longitudes, caudal geométrico como profundidades, pendiente, ancho, rugosidad, pendientes y cotas, meteorológicos como temperatura, aire, viento, nubosidad, parámetros de calidad del agua. También es importante tener un diagrama de modelación, pues para poder llegar a la modelación final de una manera satisfactoria, teniendo en cuenta pues, la simulación, la irradiación correcta, si genera valores de radiación, si no lo genera, si tiene calibración, si tiene rutinas Monte Carlo, entre otros. ¿Cómo se debe ingresar los datos al programa? En la hoja cual 2K. En esta primera hoja se inicia el proceso. En la hoja cual 2K, en esta primera hoja se inicia el proceso de manejo de datos y se introduce información básica de modelos del modelo, como es la fecha de muestreo y los tiempos de simulación. Se recomienda verificar el cumplimiento de la condición de que el coeficiente de Pecla sea menor a 2. La hoja de hardware. En esta hoja se caracteriza por las condiciones de frontera inicial del modelo. En esta se introducen datos del inicio del tramo a modelar. Las más importantes son el caudal, geometría del cauce, parámetros físico-químicos del punto.
Aunque no siempre se tienen todos los datos, es importante no dejar el valor de nitratos en cero, pues esto conlleva a fallas en la simulación. Reg. Acá el usuario puede hacer uso de las ventajas útiles del modelo, como lo son segmentos de diferentes longitudes, características independientes entre segmentos, coeficiente de radiación independiente. Se debe tener cuidado con los datos, pues deben ser consecuentes con la realidad, y si no se disponen de los datos en específico, el usuario puede dejarlos en blanco. Y además en la primera columna se debe dejar en blanco el coeficiente de radiación para que el software lo calcule. Y también es importante nombrar los segmentos. Light. Las ecuaciones en el modelo se realizan durante el fotoperiodo de las zonas, y estos valores se encuentran por defecto y se recomienda utilizarlos sin modificar. Meteorology. El ambiente que rodea el cuerpo de agua es muy importante para la modelación, y se recomienda buscar estaciones más cercanas y basarse en datos históricos. Y pues si se desea, estos datos también se pueden mostrar. Point source o diffuse source. Se ingresan las características de los vertimientos, y es importante definir si la entrada es puntual o difusa o distribuida. En este caso todos los puntos son de entrada difusa, de entrada puntual. Rates. Esta hoja contiene todas las constantes de reacciones para los procesos bioquímicos que contempla el modelo. También contiene los 7 parámetros que el modelo utiliza para calibrar la sensibilidad del modelo. Temperature Data. En esta hoja simplemente se agregan los datos de temperaturas medidos en el agua. Son opcionales, pero vale la pena adicionarlos. W-Date. Esta hoja debe tener la mayoría de los parámetros de calidad de agua medidos y que se están modelando. Primera simulación. Se genera una simulación de partida, pero no es del todo precisa y que presenta muchos errores tempranos. Estos deben corregir con simulaciones futuras, calibraciones con el fin de determinar el ajuste del modelo final. Por ejemplo, como se muestra en la figura, los resultados son completamente incoherentes con la realidad, a pesar que se introdujeron todos los datos de manera acertada. Los valores de oxígeno disuelto son de 55.5 miligramos litro, donde el oxígeno de saturación en el río solo alcanza 7 miligramos litro. En la calibración de los datos, continuando el proceso para obtener una óptima simulación, se procede a calibrar los parámetros de simulación, y para esto se realizan múltiples corridas basadas en una segunda simulación. Y como se mencionó anteriormente, solo son 7 parámetros que el modelo QuAL2K permite modificar, con el fin de obtener una calibración adecuada. Entonces se realiza la modelación definitiva de las campañas con la calibración óptima. Se puede apreciar la similitud que se presenta en las gráficas de una misma campaña. Se decidió generar modelos definitivos con la calibración que tuviera un coeficiente con relación más alto, es decir, la que presentara un mayor nivel de ajuste, que para este caso corresponde a la calibración 1. Estas son las gráficas resultantes de la simulación de las 3 campañas con la calibración óptima. En ellas se muestra el resultado del modelo definitivo y los puntos observados. Se muestra cada parámetro por separado con el fin de apreciar de una mejor manera el comportamiento entre las condiciones normales en la campaña 1 y 2 y en condiciones críticas en la campaña 1. Se muestra la concentración en miligramos por litro versus la distancia en kilómetros para parámetros de oxígeno disuelto, de QO, DBO, nitrógeno orgánico, nitrógeno amoniacal, nitratos, fósforo total, sólidos suspendidos totales,
temperatura, alcalinidad y pH. Y están representadas la campaña 3 en azul, la campaña 2 en verde y la campaña 1 en rojo. Se logró obtener los suficientes datos topográficos, hidrológicos y meteorológicos necesarios para el desarrollo del modelo. Gracias a esto se logró tener una modelación de parámetros como la temperatura. Los resultados de la calibración del modelo para cada una de las campañas, la que presenta un mejor nivel de ajuste es la campaña 3 en comparación con las otras dos. Esto se debe a condiciones hidrológicas normales como un caudal de 125 litros por segundo aproximadamente y un manejo con precisión del cronograma de muestreo, reduciéndose así la incertidumbre. Además que a diferencia de los otros dos, en esto se realizó la medición de parámetros extras como la conductividad y la de BO5 disuelta. En el caso de la campaña 1 se observan las condiciones críticas de verano en la quebrada La Lejía, con caudales menores a 10 litros por segundo, y la modelación se vuelve imprecisa. Además se generan errores como geometría incoherente con la realidad, cálculos incorrectos en los balances de masa y reacciones bioquímicas. Se observó que el caudal es una variable que afecta considerablemente la aireación del cuerpo de agua. Cuando se presenta a un caudal bajo, se obtienen coeficientes de reaireación muy elevados, mayor a 180 días a la -1, porque el agua sufre agitación fuerte y mantiene mayor contacto entre el aire y el agua. Por último, se observa que el modelo QUAL 2K tiene la capacidad de modelar ríos de montaña, a pesar de que su objetivo principal pues, son los ríos de planicie, y se constituye como una herramienta para la mejora y planeación del saneamiento de los recursos hídricos en Colombia. Gracias.